Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo café literario. Esta tarde tenemos el placer de nuevo de contar con Gustavo Martín Garzo, un autor que ya nos ha acompañado en dos ocasiones más en cafés literarios, en el 2003 y en el 2005, y esta tarde lluviosa de otoño le tenemos de nuevo aquí entre nosotros con su obra El último atardecer. El último atardecer, que es un libro con el que se explora las relaciones paternofiliales, los mitos y la imaginación. El último atardecer es un libro sobre la pasión amorosa, la pasión como deslumbramiento y hechizo, como experiencia que nos permite recuperar la unión con el mundo y los poderes de la naturaleza, pero también como oscuridad y daño, como mensajera inesperada de la muerte. La primacía del deseo, el culto a los sentimientos por encima de la razón y la importancia del mundo de lo nocturno, de los presagios y la imaginación son los temas que se repiten en este libro, que se postula a la vez como un nuevo arte de amar donde se reivindican el juego y la gracia, ya que a pesar del dolor que quizá les aguarda, nunca hombres y mujeres son más cautivadores que cuando se enamoran. Con esta pequeña presentación ya dejo la palabra a Gustavo para que nos hable de su obra y luego abrimos el turno de preguntas para indagar más en su obra o en sus obras o en su forma de escribir, en todo. Gracias. Bueno, hace falta el micrófono, siendo tan pocos puedo o no, sí, es que tiene ahí como una reverberación. Bueno, a ver. Bien, pues como esto es un café literario, yo lo que espero es que se transforme lo más parecido a una tertulia. Y por lo tanto, espero que vosotros y que vosotras pues participéis en ella, ¿no? Me parece que sí que habéis leído el libro, por lo menos tenéis un poco idea de qué va, ¿no? Y por lo tanto, pues, en fin, pues está bien el que podáis hacerme llegar vuestras impresiones y también vuestras preguntas acerca de cosas que os hayan podido interesar o incluso que no os hayan gustado. Sí, bueno, es que esto es... Sí. Sí, es que suena tan fuerte mi voz que no me encuentro a gusto, la verdad. ¿No lo puedes bajar un poco? Sí, bájalo un poco, por favor, así. Bien, entonces, este libro procede de, vamos a ver, es un proyecto antiguo. Hace mucho tiempo a mí se me ocurrió una idea que luego se fue transformando, digamos, con el paso del tiempo. Y la idea que da origen a este libro se mantiene más o menos tal como fue luego escrito, ¿no? Era una mujer joven que está viviendo un momento, digamos, complicado de su vida, un momento conflictivo, que no encuentra un poco su lugar en el mundo, una profesional joven. No me acuerdo si en ese proyecto era una médico, como es en ese instante, ¿no? en el libro, o era una maestra. Y entonces decide romper un poco con lo que ha sido su vida hasta ese momento y ir a un pueblo perdido. En ese momento yo pensaba en la montaña de León, por aquello de, bueno, pues que la montaña siempre es un lugar más lleno, en principio, como de secretos, de misterios, la presencia de la naturaleza es más fuerte, que a mí me interesaba mucho, ¿no? Y entonces, bueno, decide irse allí, pues un poco para romper con la vida anterior y darse una pausa. Y entonces, bueno, allí llega, es decir, ocupa, digamos, ese puesto, o de maestra o de médica. Y bueno, y lo que le sucede es que en un momento dado aparece un chico muy joven, incluso de 15, 16 años, que muy enigmático, es un muchacho que no está integrado en el pueblo, que tiene una relación extraña con ese lugar y con los vecinos, ¿no? Muy solitario, y entonces, pero que a la vez es muy huidizo. Ella se siente atraída por él porque es un chico muy guapo y entonces, bueno, pues le llama la atención, pues como es lógico, ¿no? Que nos llamen las criaturas bellas de esta tierra, ¿no?
Y entonces, pues, bueno, trata un poco como de acercarse, pero no lo consigue porque es muy, ¿no? Porque es muy difícil de tener un trato con él, ¿no? Y en un momento determinado, sin embargo, ella empieza a observar que este chico como que la espía. Es decir, que a pesar de que la rehúye cuando ella se dirige, digamos, a él de una manera directa, entonces observa cómo de vez en cuando pues está allí alrededor de su casa, como observando lo que hace, etcétera, ¿no? Y entonces esto, pues claro, la provoca su curiosidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿y este chico qué es lo que pretende? ¿Por qué está ahí, ¿no? ¿Qué quiere? ¿No? ¿Qué quiere de mí, no? Esa pregunta, ¿no? Y entonces ahí va a surgir una especie como de atracción misteriosa, como son todas las atracciones que tienen que ver con, digamos, con nuestros deseos. El mundo del deseo es un mundo muy complicado porque realmente no sabemos exactamente a dónde nos puede llevar. No conocemos nuestros deseos realmente, ¿no? Y por lo tanto, cuando aparece un deseo fuerte en nuestra vida, tiene un carácter perturbador, porque desordena un poco el mundo en el que nosotros estamos y nos pide algo que incluso que nos produce cierto temor dárselo, porque no sabemos exactamente de entregarnos a él a dónde nos puede llevar o lo que nos puede pasar, ¿no? Y entonces realmente a mí me interesaba contar esta historia, una historia de amor, pero amor-pasión, el amor como una pasión, es decir, como un sentimiento que te invade, que te impide desprenderte de él y que te lleva a un territorio nuevo, desconocido, un territorio de incertidumbre, donde pierdes pie y donde no sabes si sentirte fascinado o temeroso por lo que hay en él, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la idea inicial. Me venía muy bien que este chico perteneciera un poco a un mundo alejado un poco de la ciudad. Ella pertenece al mundo nuestro, el mundo de la razón, el mundo de la ciudad, de alguna forma. Y sin embargo, este chico, un chico muy joven, de alguna forma pertenece a ese otro mundo que es el mundo de la naturaleza, el mundo que hay más allá un poco de nuestra razón, más allá del logos, ¿no? Y entonces, esta era un poco la idea que yo tenía. Bueno, pasó el tiempo, no es que me olvidara de ella, pero a veces como cuando los escritores escribimos libros y muchas veces libros que se nos ocurren más o menos en los momentos en que nos ponemos a hacerlo, y otras veces tenemos una serie como de proyectos en nuestro pensamiento. Algunos de ellos les abandonamos y no volvemos a ellos, pero otros persisten a lo largo del tiempo y en un momento dado pues te piden que te ocupes de ellos, ¿no? Y entonces hace como 2 o 3 años yo volví a ver una película que se llama El Señor de la Guerra, que como vosotros, los que habéis leído el libro, sabréis que es una película central, digamos, en la historia que yo estoy contando. Y esa película me llama la atención, me trae el recuerdo de este proyecto, porque en el fondo pasa algo parecido. Todos sabéis que es la historia de un caballero normando, ¿no?, que su señor feudal le pide que vaya a un extremo un poco del mundo conocido, de sus territorios, ¿no?, donde hay una torre, y para defender un poco como esa frontera de ese mundo que hay más allá y que es un mundo en ese momento completamente salvaje del que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Es un mundo de cierta forma anterior un poco al mundo en el que él está, anterior al cristianismo. Allí se va a encontrar con una gente que son los que habitan en ese lugar, que él los ve como si fueran unos salvajes, seres primitivos, ¿no?, porque adoran a los árboles, a las fuentes, hacen sacrificios de animales, ¿no? Es decir, bueno, algo completamente alejado de ese mundo ordenado, representado un poco por el orden ese feudal y también por el cristianismo, ¿no? Y entonces este hombre va allí, a este lugar, y entonces, para servir, digamos, a su señor, y entonces todos sabéis que hay un momento de la película en la que, bueno, sus soldados andan merodeando por allí, ven a una campesina que es muy guapa y se abalanzan sobre ella y están a punto de violarla, y en ese momento el señor de la guerra aparece y les detiene. La chica se ha escapado de los soldados,
pero ha dejado su vestido en sus manos porque se lo han arrancado y se ha refugiado en la laguna. Y entonces cuando el señor de la guerra, pues evidentemente les para los pies, les dice que se marchen y entonces se queda solo con esta joven y entonces la pide que salga de la laguna. Y entonces la ve en el agua. Esto es importante, la ve en el agua. Entonces, cuando ella sale, nada más verla se queda fascinado, la palabra es fascinado, fascinación. Se queda hechizado por ella, por su belleza, y porque la ve salir del agua como si fuera una criatura que viviera en el interior de esa laguna, que no perteneciera exactamente al mundo en el que él está, ¿no? Y entonces esa fascinación va a ser un poco la causa de todo lo que va a suceder luego, ¿no? Bien, ese era un poco, es como el arranque de la película, que es una película que no sé si la habéis visto, pero a mí me sigue pareciendo espléndida, una película muy bella, ¿no? Y entonces, a través de esa visión de esa película, que yo ya la había visto, pero la vuelvo a ver, entonces, este viejo proyecto digo, anda, pero si esto es lo mismo que, más o menos lo mismo que yo estaba haciendo. Y entonces empiezo un poco como a fantasear con la idea de retomar ese proyecto antiguo y ponerme a escribirlo. Entonces empiezan a ocurrir cosas. Digo, bueno, abandono la idea de llevarle a un pueblo de León y digo, bueno, ¿para qué un pueblo de León que yo no le conozco? Voy a hacerlo en mi territorio, que es Valladolid, que es Tierra de Campos. Allí hay un pueblo que se llama Torrelobatón y allí también hay una torre. Hay una torre y hay una laguna que es la laguna de la Santa Espina. Torrelobatón es un pueblo que es en plena Tierra de Campos, está un poco en las estribaciones de los Montes Torozos, que es una cadena de montes pequeños, ¿no?, que cruzan Tierra de Campos. Y entonces esa laguna, la laguna de la Santa Espina, es una laguna que fue creada por un jerarca franquista en la época claro, de Franco, con la intención de crear una zona de regadío por todos esos lugares. Ahí hay un río pequeño que es un riachuelo, el Bajoz, y entonces él hace una pequeña presa y consigue construir una laguna. Con esa idea, con la idea de dotar de agua a todos esos alrededores, ¿no? Que efectivamente durante un tiempo funciona, pero luego, bueno, ese proyecto se abandona porque no hay suficiente agua y la laguna queda ahí un poco como olvidada, pero la laguna se transforma en un lugar con mucho encanto dentro de Tierra de Campos. Tierra de Campos es una tierra muy árida, como sabéis, y esa laguna en la que se han plantado árboles, han crecido plantas, no sé, pues en 30 o 40 años se transforma en una especie como de lugar insospechado encontrártele en Tierra de Campos. Un lugar precioso, recoleto, lleno de belleza, ¿no? Y entonces es un lugar que yo conozco porque yo pasaba los veranos muy cerca de ahí, en un pueblo cercano, y yo recuerdo que íbamos muchas veces a merendar a esa laguna, a las orillas de esa laguna. Bien, entonces digo, vale, pues Torrelobatón, esta chica va a ser una médico y entonces va a ir a este pueblo, a Torrelobatón. ¿Y por qué va a Torrelobatón? Y entonces me ocurre ya la chispa que enciende un poco ya el resto de la novela. Esta chica ha terminado medicina, ha hecho el MIR, tiene que buscar un destino, quiere ser médico de familia porque tiene una relación muy potente con su padre, porque prácticamente es el padre el que la ha criado. Esto luego se explica, digamos, en el libro, ¿no? Es el padre el que la ha criado, de forma que tiene una relación muy fuerte con él. El padre ha sido su padre y su madre realmente, ¿no? Porque su madre apenas ha convivido. Entonces, elige ser médico de familia, el padre se ha muerto y ella en parte está pasando mal toda esa última época porque no sabe vivir sin el padre en el fondo, porque toda su vida está acompañada de él, ¿no? Y entonces resulta que bueno, decide hacerse de médico de familia por esa razón, de alguna forma por seguir el camino del padre. Y entonces aquí de pronto se me ocurre la otra idea del libro, porque claro, cuando vas a escribir un libro, tienes evidentemente que tener una historia que te apetezca contar, que la sientas cercana, pero luego te preguntas, bueno, ¿y esto cómo lo cuento? Y entonces me ocurre que sea la protagonista la que lo cuente a través de un diario.
Un diario que es a la vez una carta al padre, porque ella llega a ese pueblo, va a llegar a ese pueblo y entonces va a anotar en un cuaderno todo lo que pasa por su cabeza, todo lo que le pasa en ese lugar y se lo va contando al padre ausente, que es una forma un poco como de seguir teniéndole a su lado, seguir contando con él, ¿no? De no sentirse sola, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, se pone a buscar en la lista de pueblos posibles, ¿no? Y entonces tropieza con un pueblo que se llama Torrelobatón, mira ahí en internet y entonces encuentra una cosa que es la que le va a decidir a elegir ese pueblo. Bueno, esto ya lo sabéis porque está, digamos, en las primeras páginas, ¿no? En ese pueblo tiene lugar en los años 60, se ruedan 2 escenas del Cid Campeador. ¿Quién es el protagonista del Cid Campeador? Charlton Heston. Y Charlton Heston es el protagonista del Señor de la Guerra. El Señor de la Guerra resulta que ella ha visto esa película con su padre. La ha visto cuando tiene 13 o 14 años, es decir, ese momento en que, bueno, pues una mujer va a dejar de ser niña y se va a transformar en una persona adulta, ¿no? Y por lo tanto, con todas esas transformaciones físicas, supone también la aparición de ese mundo un poco del deseo adulto, ¿no? Del deseo hacia el otro sexo, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, ella ha visto esa película cuando con su padre, porque su padre era muy aficionado al cine, la han visto los dos juntos, y entonces se acuerda de la conmoción que le ha producido verla. En parte también porque su padre estaba allí, y de alguna manera, cuando se tienen esas edades, uno piensa como que se vuelve transparente, y que los demás con solo mirarle pueden adivinar lo que estás sintiendo, pueden adivinar tus deseos. Y entonces ella le parece que siente vergüenza un poco de sus deseos, de cómo le perturba ese encuentro entre estos dos, entre el Señor de la Guerra y esta joven, ¿no? Campesina, y como que se sintiera, imaginamos, un poco como descubierta, digamos, por su propio padre, por tener esos deseos. Y entonces, pero inmediatamente, de alguna forma, esa escena, el encuentro con ese pueblo y con Charlton Heston, le devuelve a esa escena en el cine con su padre. Y entonces toma la decisión de irse para allá, para ese pueblo, por esa razón. Y entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ese momento, de una manera misteriosa, las cosas que le van a empezar a pasar en ese pueblo tienen que ver misteriosamente con lo que se cuenta en la película. Y entonces allí, como os decía antes, también se va a encontrar con una torre, también va a haber una laguna, también va a haber, surgiendo de la laguna, a este joven desnudo. Y es curioso porque aquí yo no me di cuenta, es un poco como que se invierten los papeles. Y entonces en mi novela es como si el Señor de la Guerra fuera ella, porque es ella la que viene del mundo del logos, del mundo de la razón, del mundo del orden, y sin embargo Browning, es decir, la chica, es Rocco, es el hombre, el chico protagonista de la película, ¿no? Del que ella se va a quedar prendado, que es un poco esa persona, ese ser que aún no ha abandonado enteramente ese mundo anterior a las palabras, ese mundo anterior al lenguaje, ¿no? Que es el mundo de la naturaleza, el mundo de los animales, el mundo de nuestra sexualidad, el mundo de nuestros sueños, de nuestros deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va a producir ese choque entre esos dos mundos. Y va a surgir una fascinación absoluta de esta mujer por este joven. Fascinación que en un momento dado va a descubrir que este joven también siente por ella. Y es cuando se producen pues todos esos encuentros misteriosos, cuando descubre que él visita la casa, cuando descubre que incluso entra en la casa cuando ella está dormida. Y curiosamente aquello que en principio tenía que darle miedo, porque a este chico no le conoce y no sabe quién es, sin embargo en esos momentos ella se siente atraída y quiere saber qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que siente. Entonces, por eso hablaba antes del mundo del deseo. El mundo del deseo es un mundo, en cierta forma, peligroso, por lo que os comentaba antes, porque no sabemos lo que nos puede pedir ni lo que nos puede pasar. Pero también es cierto, a mí hay una frase de este gran poeta alemán Hölderlin que dice: donde está el peligro está la salvación. Entonces hay esa especie como de paradoja o de contradicción. Y esta es una novela, en cierta forma, llena de contradicciones, llena de paradojas, porque estamos hablando de la vida, pero de pronto descubrimos que la vida y la muerte van unidas,
yo no sé, es decir, es ese mundo el que se ha explorado siempre, ¿no? Cuando hablamos un poco del mundo de la pasión, ¿no? En definitiva, ¿no? Y que tiene ese poder, evidentemente, de cautivarnos, ¿no? De hechizarnos. ¿Qué es lo que pasa en la película del Señor de la Guerra, donde el final va a ser catastrófico? Van a vivir una historia potentísima, los dos, pero el final, en fin, no puede ser otro que en cierta forma, que la imposibilidad de lo que en un momento determinado han pensado que tenían al alcance de la mano, ¿no? Bueno, esta es un poco la pequeña introducción que os he hecho, que creo que no se ha aclarado nada, porque os he contado prácticamente, digamos, el comienzo del libro, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que se han planteado ahí una serie de temas, y me gustaría ver si tenéis algo que decir o opinar acerca de lo que hemos dicho. ¿Tenéis alguna curiosidad o sigo yo hablando, como queráis, ¿eh? Ya sabéis, abrimos el turno de palabra y preguntas, y quien quiera hacer alguna pregunta que levante la mano y le pasamos el micro para que se la oiga mejor. A ver, que cuesta mucho esa primera pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ahí a lo largo de las páginas de la novela se plantean un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que cuando ella entra en contacto con este artista que vive allí a su lado, ¿no? Que hace unas cajitas extrañas, ¿no? Es decir, es un hombre solitario. Entonces, este hombre les cuenta una historia que es un poco... Esta novela, en principio, yo la pensaba haber titulado Las dos orillas, porque en un momento determinado este hombre, este artista plástico, tiene una extraña teoría acerca de, bueno, ese río que es el río de la vida, y cómo para él los dos sexos están separados. Las mujeres están en una orilla, los hombres están en otra orilla. Y no quiere decir esto que evidentemente que no puedan entrar en contacto, porque desde una orilla a la otra pues se hacen señales, es decir, surge el deseo que les lleva a querer encontrarse. Y para querer encontrarse, bueno, pues ahí tienen el río, pueden nadar por él, pueden agarrarse a los troncos, pueden llegar a una isla del río donde tendrán lugar, digamos, ese encuentro que los dos desean, ¿no? Y cómo se produce ahí como una especie de cosa curiosa, porque en el fondo, si lo pensamos con un poco de tranquilidad o serenidad, los hombres y las mujeres somos iguales absolutamente en todo. Es decir, y ahí en un momento determinado en el libro se dice, es decir, cuando no está presente el deseo, lo que nos distingue es el deseo. Antes de que el deseo exista, lo estamos viendo en un mundo como el nuestro, donde la mujer se ha incorporado de una manera clara ya al trabajo. Entonces, evidentemente, en el trabajo, el médico comparte con la médica, es decir, un ingeniero con una ingeniera. Si estás en una oficina, pues tus compañeras son como tus compañeros, es decir, no hay, en principio, teóricamente, ninguna diferencia. Son personas que tienen el mismo trabajo y se ocupan de las mismas tareas, con las mismas competencias o competencias determinadas por sus cualidades individuales, no por su género, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eso que llamamos la atracción aparece entre dos compañeros, por ejemplo, de trabajo? Pues automáticamente todo cambia. Y es entonces cuando ese río del que habla este pintor aparece entre ellos. Y entonces se encuentran divididos por esa corriente. Y se encuentran cada uno en una orilla. Y encontrarse cada uno en una orilla les hace surgir el deseo de querer encontrarse, de querer reunirse. Como si el deseo, en principio, nos hiciera sentir la diferencia, y la diferencia inevitablemente nos lleva al deseo de superarla y al deseo de encontrarnos, ¿no? Y esto es un poco la teoría que tiene este hombre, ¿no? Y entonces todo este mundo, de alguna forma, del deseo, tiene que ver con ese mundo del que hablaba antes, ese mundo que es, digamos, anterior al logos, anterior al lenguaje. Si lo pensamos bien, el ser humano, hombres y mujeres, no somos solamente lenguaje. De alguna forma es el lenguaje el que nos hace humanos, claramente, ¿no? Es decir, cuando nace un niño
Pero realmente un bebé, eso que llamamos un bebé, un ser recién nacido, en rigor no se puede decir que sea un niño. Es una criatura que todavía no es enteramente humana. Poco a poco, el trato de los padres, las cosas que le dicen, el trato primero, los cuidados que recibe desde un punto de vista físico, pero enseguida, es decir, una madre, es curioso, ¿no? Como una mujer, no solamente desde el momento en que nace su bebé, sino antes de nacer, cuando lo lleva todavía en la tripa, habla con él. ¿Y por qué habla con él? Si es obvio que no le puede entender. O sea, hay algo intuitivamente, esta mujer siente que tiene que hablar con esa criatura. Y no digamos nada cuando nace. Todas las madres del mundo hablan con sus bebés, obviamente, y les dicen cosas. Les hablan sin parar. Porque de una forma intuitiva, como os digo, esa mujer sabe que para que ese ser que ha nacido se transforme el día de mañana en un niño o en una niña, no solamente tienen que atenderle, que alimentarle, que ocuparse de él de una manera física, sino que tienen que darle, por decirlo con una metáfora, ese alimento misterioso que solo las palabras tienen. Y entonces se da cuenta que para que esa criatura, y empleo la palabra criatura como para referirme a un ser que todavía no ha abandonado ese mundo anterior al mundo humano, el mundo de la creación, por decirlo así, ¿no? El mundo donde están los animales, por ejemplo, donde está la naturaleza. Entonces ese niño, esa criatura necesita recibir el lenguaje para transformarse en un ser humano, para transformarse en un niño, en una niña, en un hombre o en una mujer. Antes de eso no es un ser humano. Un bebé recién nacido no es un ser humano, aunque le llamemos un niño, ¿no? Ahora utilizamos más la palabra bebé para referirnos a él, que en el fondo es que todavía no sabe hablar. Y fijaros que la palabra infancia, infante, significa que no habla todavía, para marcar ahí como una diferencia entre ese ser que ha llegado al mundo y que en un momento determinado empieza a hablar, y toda esa vida que ha tenido antes de empezar a hablar. Pero esa vida no es una vida corta, es una vida larga, porque la primera infancia dura 7 años, algo así. Hombre, un niño a los 6 años, a los 5 años sabe hablar, obviamente, pero todavía hay una parte de él que de alguna forma no pertenece enteramente al mundo de la razón, al mundo del logos, como yo recuerdo antes cuando se hacía la primera comunión, es decir, entonces se hacían sobre los 7 o los 8 años y siempre se decía, cuando tienes uso de razón, ¿no? Se solía decir. Es decir, cuando de alguna manera se considera que ya no eras un ser singular, ¿no? Sino que tenías un pensamiento capaz de entender lo que significaba, digamos, ese acto, que era el darte una sagrada forma que te permitía formar parte de esa comunidad, la comunidad cristiana o lo que fuera, ¿no? Bueno, me interesa esa expresión de uso de razón, ¿no? Entonces, no somos solamente lenguaje, esto es lo que quiero deciros. No somos solamente lenguaje. Hemos tardado mucho tiempo en aprender a hablar y esa vida anterior al lenguaje sigue viviendo en nosotros. Aparece, porque en la medida en que tenemos cuerpo, esa vida aparece en nuestra sexualidad. El sexo no necesita palabras, ¿no? En principio, no necesita. En la medida en que tenemos un cuerpo, hay una vida anterior a las palabras, hay una vida anterior a la razón. Aparece en nuestros sueños, aparece en el mundo natural, aparece en los animales, aparece en los niños. En fin, hay ahí un mundo que hemos tenido de alguna forma que abandonar para transformarnos en adultos, para transformarnos en seres pensantes, en seres que vivimos bajo el dominio un poco de la razón. Entonces, de alguna manera el mundo de la pasión nos lleva a descubrir ese mundo anterior a las palabras, al mundo. Nos lleva a ese mundo de alguna forma, ¿no? Y entonces se hace presente. Y es un poco lo que yo he querido, digamos, contar en ese momento, ¿no? Porque, vamos a ver, incluso la lengua que hablamos en esos instantes, ¿no? ¿Qué lengua hablan dos amantes? Es decir, la lengua que hablan dos amantes es la lengua que hablamos, esta lengua utilitaria que empleamos para comunicarnos y para transmitirnos información. No.
no es exactamente esa lengua. La lengua que habla un niño con sus juguetes, ¿qué lengua es? ¿Es la misma que estoy empleando yo para hablar con vosotros? Obviamente no. La lengua que habla un ganadero, un pastor con sus ovejas, que los pastores hablan con sus ovejas y saben llamarlas y decirles cosas, ¿no? ¿Es la misma que nosotros empleamos? No, es una lengua diferente completamente, ¿no? Es decir, y por lo tanto hay una lengua perdida que en ciertos momentos especiales de nuestra vida recuperamos, que las recuperamos a través del juego, las recuperamos a través del amor, las recuperamos a través de la pasión, las recuperamos en los sueños, ¿no? Que vive en nuestro inconsciente, que vive en nuestra sombra de alguna forma, en esa parte de nosotros mismos que no es racional, y que pertenece a ese mundo anterior del que antes os estaba hablando, ¿no? Y yo creo que de todo esto es de lo que trata un poco como de hablar mi novela, ¿no? Y de alguna forma, fijaros, todo esto se habla mucho, por ejemplo, en los cuentos infantiles, ¿no? Claro, el niño es una criatura muy superior a nosotros. Yo creo que realmente más o menos a partir de los 8 años, todo lo importante en la vida ya ha pasado. A partir de los 8 años somos en fin, supervivientes de algo esplendoroso que hubo en nosotros. Ana María Matute, que era muy defensora de esta idea, decía que el niño es como un gran incendio y el adulto es ese rescoldo que queda cuando las llamas se han apagado. Somos ese rescoldo de ese momento inicial, que es un momento de esplendor, porque el niño vive en comunicación con el mundo, habla con las cosas, se comunica con los animales, es decir, yo no sé, es un ser que vive en el asombro, todo le maravilla, todo le asombra, vive como en el instante un poco de la creación de las cosas, ¿no? Y todo lo ve por primera vez, ¿no? Y poco a poco el adulto vamos perdiendo esta capacidad de asombro, vamos perdiendo ese mundo, digamos, del primer día, para transformarnos en estos seres, en fin, pragmáticos, acomodaticios, sin demasiadas esperanzas, que somos todos nosotros. Joder. Entonces, de alguna forma, yo creo que una de las misiones del arte es recordarnos, digamos, todo ese mundo que dejamos atrás, toda esa vida perdida, ¿no? Pero que está ahí esperándonos y que recuperamos, como os digo, en ciertos instantes de la vida, ¿no? Cuando nace un niño querido, y nos quedamos mirándolo, ¿no? Y asistimos a ese hecho como si fuera un prodigio que no entendemos, ¿no? Porque la vida no se entiende. Cuando nos enfrentamos un poco a lo que de incomprensible hay en la vida, pero también a lo que de fascinante tiene, lo extraordinaria que puede ser la vida en tantos momentos, ¿no? Entonces, de todo esto es de lo que he querido hablar siempre en mis novelas, es de lo que creo que habla toda la literatura, que merece la pena, ¿no? Y desde luego de forma especial he querido hablar en esta novela de la que estamos hablando hoy, ¿no? A ver, ¿os animáis a hacer algún comentario? ¿O? Yo quería preguntarte, ¿por qué elegiste a una mujer y no a un hombre como protagonista? Porque en muchos aspectos parece un poco como autobiográfico, ¿o no? Bueno, a Flaubert, cuando le preguntaban por Madame Bovary, él decía, Madame Bovary soy yo. Yo creo que bien puedo decir también que este personaje soy yo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo elijo? Porque, no sé. Bueno, a lo mejor porque me parecen las mujeres más interesantes que los hombres, en la medida en que yo soy un hombre y por lo tanto me parece que le conozco mejor las cosas que nos pasan y las cosas que se nos ocurren, ¿no? Y entonces, bueno, pues la mujer siempre me produce ese interés, el interés de aquel que se enfrenta un poco al misterio del otro, ¿no? Que en este caso es la otra, es decir, un ser que no eres exactamente tú y que te atrae de forma especial y al que quieres conocer y que te gustaría incluso saber lo que siente, ¿no? Porque ¿qué siente? ¿Qué es ser una mujer? ¿Cómo no se puede sentir ese deseo un hombre, por ejemplo? Yo creo que lo tiene que sentir si tiene una mínima curiosidad, ¿no? Casi si me apuras como, bueno, evidentemente siempre la vida constantemente te está
te está pidiendo que vayas a ella, ¿no? O sea, la vida siempre tiene que ver con las preguntas que nos hacemos acerca de las cosas. Toda la literatura tiene que ver con las preguntas. Entonces, evidentemente, la pregunta de qué es un hombre, a mí me resulta más fácil de contestar que la pregunta de qué es una mujer. Y por lo tanto, en la medida en que es una pregunta que me resulta más intrigante, pues me parece más interesante explorarla. Entonces, pero vivimos gracias a nuestra capacidad para preguntar. Pensar, por ejemplo, que, como se suele decir, todos somos hijos de Eva. Eva es la primera que pregunta. Yahvé ha ofrecido a Adán y Eva el paraíso, allí tienen absolutamente todo lo que se pueda desear, y sin embargo les dice, bueno, ahí hay, todo esto es vuestro, no vais a echar en falta absolutamente nada, pero bueno, ahí hay un árbol, y ese árbol no os acerquéis a él, y sobre todo no se os ocurra probar sus frutos, porque eso os está prohibido. Es lo único que no podéis hacer en este lugar, probar los frutos de ese árbol. Y si lo hacéis, os arriesgáis a perderlo todo. Evidentemente, después de una propuesta de estas, nadie se atrevería a acercarse a ese árbol, porque sería una insensatez. Porque ¿por qué, teniéndolo todo, vas a querer arriesgarlo por algo que no sabes lo que es? Pero claro, si Eva, que fue Eva la que lo hace, no hubiera tomado esa decisión, no sé, estaríamos, yo qué sé, todavía colgados de los árboles o haciendo el mono, ¿no? O lo que fuera. Es ese gesto, el de Eva, el que nos hace humanos, ¿no? Claramente. El gesto de desafío, el deseo de conocer, porque claro, podemos imaginarla andando por allí. Adán seguro que se preocupaba menos porque andaba más ocupado con sus cosas, ¿no? Y sin embargo ella inmediatamente se preguntaría, bueno, pero ¿y por qué Yahvé, que nos entrega todo, nos dice que no podemos acercarnos a ese árbol y probarlo? Y supongo que lo miraría con curiosidad. Al principio se alejaría, pero luego volvería, se quedaría mirando. ¿Y qué me pasa si lo fruto y si lo pruebo? Hasta que al final no puede evitar la tentación y lo prueba. Y al probarlo, realmente provoca la expulsión del paraíso y por lo tanto es el nacimiento un poco de lo humano. Ser hombre, ser mujer, es haber abandonado el paraíso y estar condenado a buscarlo siempre. ¿Qué es el amor? El amor romántico, ese con el que se meten ahora tanto. El amor romántico es el deseo en que en una pareja suceda lo que les pasaba a Adán y Eva en el paraíso. Que el amor entre los dos se transforma en algo paradisíaco. Eso es lo que aspiran todas las parejas del mundo cuando se enamoran. Da igual que sean hombre y mujer, dos hombres, dos mujeres, lo que sea, me da igual. Es decir, esa atracción les lleva a querer buscar, cada uno busca el paraíso en su relación con el otro. Entonces, yo, por ejemplo, antes de este libro tengo un libro que se llama El árbol de los sueños. El árbol de los sueños es un homenaje que hago yo a un libro que para mí es el libro esencial, que es Las mil y una noches. Las mil y una noches es el libro en el que están todas nuestras historias. O sea, el que quiera saber lo que es, lo que hay en el corazón de un hombre, el corazón de una mujer, que lea ese libro, porque ahí está absolutamente todo. Lo más hermoso, lo más loco, los crímenes, los deseos más insensatos, pero a la vez las cosas más tiernas, más delicadas, la violencia, está absolutamente todo en ese libro, ¿no? Todo lo que somos. De la misma forma, yo que soy un gran defensor de los cuentos de hadas, en los cuentos de hadas está todo lo que es un niño. Es decir, el que quiera saber lo que es un niño, que no se le ocurra preguntar a los psicólogos, a los pedagogos, a los maestros, a todos esos especialistas que hay en torno a la infancia. Tiene una forma mucho más sencilla de saberlo, que abra los cuentos de los hermanos Grimm, es decir, que lea La Bella Durmiente, que lea Caperucita Roja, que lea los cisnes salvajes, en fin, todos esos cuentos extraordinarios, Pulgarcito, yo qué sé decir. Y de esa forma sabrá lo que hay en el corazón de un niño o de una niña. Solamente los cuentos hablan de lo que un niño es. Y si queremos saber, por lo tanto, lo que es un niño,
No abandonemos esas historias que son las que resumen todo su universo. Pues bien, en ese libro del que se hablaba, El árbol de los sueños, es decir, se cuenta esta historia de Adán y Eva, pero se da una interpretación un poco diferente, porque en la Biblia no se dice, siempre hablamos de que ese árbol del que Yahvé les prohíbe probar los frutos es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero en la Biblia no se dice esto, ¿no? En la versión buena, la de Casiodoro Reina, ¿no? Que es la Biblia del oso, lo que se llama la Biblia del oso. Entonces se habla de un árbol y no se dice que sea el árbol del conocimiento, ¿no? Pero bueno, y como que tampoco se dice que sean manzanas, ¿no? Se habla de un fruto, pero no se dice ni que sean manzanas, ni que sea el árbol del conocimiento. Y entonces yo digo que si Yahvé prohíbe porque claro, también nosotros podemos preguntarnos como Eva, ¿y por qué Yahvé prohíbe a Adán y Eva que prueben ese árbol? ¿Qué hay en ese árbol? Entonces, mi interpretación es que ese árbol es el árbol de los sueños. ¿Qué significa eso? Que el que pruebe sus frutos va a recibir el poder de soñar. Y el poder de soñar es, en cierta forma, el poder de un Dios, porque te permite crear lo que no existe y creer en lo que quieres. Y ese es el poder, ese es el fruto que hemos probado, lo que prueba Eva y el que causa nuestra expulsión. Pero a la vez causa nuestra expulsión, pero ese es un gesto doble. Como en literatura, todo es doble, todo es contradictorio. Entonces, Eva, al robar ese fruto y probarle, provoca la expulsión del paraíso, está haciendo mal, y nos entrega a los hombres a este peregrinar sin fin por el mundo. Pero a la vez nos ha entregado el poder de soñar. Y el poder de soñar es el poder máximo que tenemos. Y el poder de inventar mundos que no existen, de estar transformando constantemente nuestra vida en aquello que deseamos, es decir, en vivir vidas diferentes, es decir, yo qué sé, es decir, el poder de soñar nos habla de un mundo abierto donde todo es posible, en definitiva, ¿no? En definitiva nos transforma como dioses, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, tiene Vargas Llosa un texto que escribió sobre García Márquez cuando eran amigos antes de enfadarse, que lo llama La historia de un deicidio, porque dice que realmente el gran creador es el que es como que matar a Dios y se transformara él en Dios. Porque, por ejemplo, García Márquez cuando crea Macondo, en el fondo es como si fuera un Dios que ha creado un mundo de la nada. Ha creado el mundo de la nada. Bueno, pues ese poder que tiene García Márquez en esta historia, fue Eva quien se lo dio al robar ese fruto, ¿no? Le entregó ese poder, ¿cómo nos lo entregó a todos nosotros, ¿no? Venga, animaros. Hola, buenas tardes. Yo quiero agradecerte, lo primero, los buenos ratos que llevo pasando durante muchos años leyendo tus libros. Muchas gracias. Yo te descubro en una biblioteca en Chinchón con José Zumbel. Y desde entonces no he parado de leerte. Entonces, darte las gracias. Darte las gracias por este libro porque me ha gustado muchísimo. Y me ha gustado mucho las mujeres que transitan por este libro. ¿Las qué, perdón? Las mujeres. Sí. Las historias de tantas mujeres que son muy bonitas y cada una muy diferente. Y sobre todo la historia de la madre. Porque hablas de una maternidad que es muy criticada cuando la mujer lo ejerce de esa forma, pero no cuando lo ejerce el hombre. Claro. Y eso me ha gustado muchísimo. Sí, sí. Y nada, que nos hables un poco de esas mujeres. Vale, sí. Sí, bueno, vamos a ver. Yo antes he hablado un poco del amor-pasión, y el amor-pasión siempre conlleva la oscuridad, conlleva el sufrimiento, en fin. Siempre, no sé qué griego decía, el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Esto es una frase de un griego que no recuerdo ahora exactamente quién es, ¿no? En fin, dando a entender cómo, un poco lo que hemos estado hablando, cómo el deseo muchas veces te lleva a lugares y a hacer cosas que terminan siempre mal, de alguna forma. Pero yo también en esta novela he querido hablar justo un poco de eso, de esas mujeres de las que tú hablas, ¿no? Hay un momento, todos recordáis, en que está la amiga de la protagonista, la que tiene la casa rural,
y que tiene esa agencia de chicas para madrinas de los ciclistas, ¿no? Esto lo conté porque yo conocía a una mujer joven que se dedicaba a eso, ¿no? Que tenía una agencia, además no sé si sabéis algo de ciclismo, pero sé que conocéis a Bahamontes, ¿no? Pues entonces ella tuvo una agencia que su socio era Bahamontes, que se ocupaba de llevar azafatas a las vueltas ciclistas para que entregaran el premio, ¿no? Y entonces, bueno, pues me hizo mucha gracia la historia, y yo, bueno, como de niño, pues siempre me ha gustado mucho el ciclismo, y debo reconocer que entonces me gustaba mucho ese momento, el momento en que el ciclista llegaba completamente desfondado. Además, los ciclistas de antes eran pobres chicos, bueno, gente muy, muy del pueblo, que a través de la bici quería alcanzar ese momento de gloria, ¿no? Todos sudorosos, en fin, hechos polvo, ¿no? Y aparecían allí dos chicas resplandecientes que le daban un ramo de flores y le daban un beso en la mejilla, y él se quedaba sin saber qué hacer porque pues, estaba, bueno, hundido completamente, como si fueran una aparición. Entonces esa idea un poco casi del hada, ¿no? El hada que se acerca y celebras, digamos, tu victoria, que también tenía algo como heroico, ¿no? Yo he querido hablar también de esto, ¿no? Porque en el fondo el deporte, yo creo que se interesa tanto es porque es el reducto un poco de la épica, ¿eh? Es decir, el deporte nos vincula de nuevo al mundo un poco de los héroes, ¿no? El mundo de la lucha, el mundo de obtener lo que quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento, esta mujer se reúne con su amiga, la protagonista, y entonces ahí hay dos chicas que son las azafatas que está preparándolas para la siguiente vuelta ciclista. Y se reúnen las cuatro, bueno, ella y otra que es una médico que es amiga una psiquiatra que es amigo de nuestra protagonista. Y entonces crean una especie como de círculo que es remite un poco a ese libro precioso también que es el de Camerón, ¿no? Todos esos jóvenes que en un momento determinado, huyendo de la peste, se apartan un poco de Florencia y en una finca de las afueras, para entretenerse, deciden contar historias. Y entonces, bueno, a mí eso me gusta mucho. Siempre en mis libros aparecen muchas veces historias dentro de la propia novela, ¿no? Hay una frase de Alice Munro, esa escritora de relatos extraordinarias, ¿no?, que dice un poco que la literatura son las cosas dentro de las cosas, claramente, ¿no? Es decir, como una historia que aparentemente nos parece banal, de pronto contiene algo que nos lleva a otro lugar, y ese algo nos lleva a otro, y a través de ese otro llegamos a otro, como pasa en Las Mil y una Noche, esa especie de encadenamiento sin fin, ¿no? Carmen Martín Gaite decía que la vida es el cuento de nunca acabar. O sea, y eso es un poco la vida. Vivimos en la medida en que seguimos escuchando las historias que nos cuentan los demás, y que nosotros vamos transformando nuestra vida en una historia que merezca ser contada, ¿no? Eso es lo que aspiramos todos, tener una vida que merezca ser contada. Y pensad que lo primero que hacemos cuando nos pasa algo especial, algo extraordinario, surge el deseo de contarlo. No contarlo probablemente a cualquiera, pero siempre tenemos nuestros interlocutores queridos, ¿no?, esenciales, que son aquellos, como diciendo, ¡ay, madre! ¿Cómo me lo voy a pasar cuando se lo cuente? Estamos deseando contarlo. Todos somos contadores de historias. Todos somos un poco como Sherezade, clarísimamente, ¿no? Bien, entonces, yo con esta reunión de mujeres, ahí lo que quise hablar, frente a esa idea un poco del amor como oscuridad, que es un poco la idea un poco de la novela, de ese otro lado del amor, que es el lado que aparece, por ejemplo, en las comedias. En las comedias, por ejemplo, cuando pensamos en las grandes comedias de Hollywood, ¿no? Bueno, nos hacen reír, y nos hacen reír porque los personajes están enamorados, y cuando están enamorados no hacen más que hacer tonterías, y se equivocan en todo, es decir, se vuelven torpes, se vuelven, no sé, lo confunden las cosas. Es decir, el amor es un poco como si a través del amor hubiera llegado la broma al mundo. En cierta forma, los amantes se ríen el uno del otro también. Les gusta jugar y reírse juntos, reírse incluso de lo que les pasa,
Porque yo creo que a través de la risa es un poco como que la risa les devuelve un poco a la realidad. Es como que les baja de las nubes y dice, bueno, mira, sí, cuidado que estamos perdiendo la razón. Toman un poco de distancia y dicen, bueno, pero qué de tonterías nos decimos, qué de tonterías hacemos, pero qué bien nos lo pasamos haciéndolas, ¿no? Entonces todos deseamos un poco como ese instante, que en el fondo, fijaros, en el amor es probablemente el instante en que de una manera más clara el adulto se vuelve a transformar en un niño y vuelve a jugar, hasta punto de que bien podemos decir, hay una frase que decía Cortázar, ¿cuándo un niño deja de ser un niño? ¿Cuánto dura la infancia? Dice, dura todo lo que duran los juegos. Y bien podemos decir del amor lo mismo, ¿cuánto dura el amor? Dura mientras duran los juegos entre los amantes. Mientras esos adultos tengan la capacidad de jugar, el amor sigue vivo. Cuando la pierden, se acabó. El amor se ha ido a otro sitio, a buscar a otros dos ilusos, ¿no? A los que convencer de hacer tonterías, ¿no? Entonces, yo he querido hablar también de este lado del amor y crear un poco en la novela una especie como de arte de amar, como lo de Ovidio, ¿no? Y ahí se cuentan historias pues muy disparatadas, con un tono un poco desenfadado, ¿no? Que bueno, me gustó mucho escribir ese capítulo, me lo pasé muy bien. Y me gustó mucho escribir también, como tú has dicho, el capítulo de la madre. Ese fue, fíjate, bueno, yo la verdad es que cuando me pongo a escribir una novela casi nada tengo pensado. Entonces son cosas que van surgiendo. Entonces yo de pronto me di cuenta de que necesitaba que esta niña, la relación que tuviera con su padre, fuera una relación muy especial. Y entonces, claro, para eso la madre tenía que estar ausente. Pero la madre tenía que estar ausente no porque fuera una desalmada, que se desinteresara completamente de esa historia familiar, ¿no? Sino por otra razón. Por una razón, digamos, con la que pudieras identificarte, que fuera comprensible, ¿no? Y entonces la razón era esa. ¿En qué líos nos metemos? Una pareja joven, que ella es una persona que es arquitecta, que está viviendo una época especialmente decisiva en su vida, porque está en un colegio de arquitectos, la va muy bien, pero está encantada con lo que hace, y de pronto se queda embarazada. Y entonces dice, no, si es que no me toca ahora, no es que no quiera ser madre, simplemente dice, no me toca ahora serlo, porque yo no tengo que ocuparme de esto, porque mi profesión está en juego, mi profesión que es mi vocación, cuidado, que no es solamente tener un trabajo, es lo que yo deseo hacer. Y entonces, dice, pues mira, lo siento, pero voy a abortar, ¿no? Y entonces el padre, que está enamoradísimo de esa mujer y que desea tener un niño con ella, como todas las personas enamoradas, pues entonces resulta que le dice que no lo haga, y entonces, finalmente, ella ya un poco también le da pena y dice, está bien, pues voy a tener ese niño, pero yo lo voy a tener, pero tú te vas a tener que ocupar de él. Y el otro, pues dice, encantado que sí. Y es así como, esto puede parecer a lo mejor extraño, pero no deja de tener su lógica y ser algo completamente natural, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser así, no? Y entonces, lo que pasa es que, claro, en la vida ese es un problema. El problema de elegir es que al elegir siempre perdemos algo. Y entonces esta mujer, muy introducida en su mundo profesional, etcétera, etcétera, claro, la relación que crea la niña con el padre es una relación muy potente, muy fuerte, y cuando quiere volver a ella ya no encuentra lugar, porque la niña quiere estar con el padre en vez de con ella, y ella se siente como rechazada, y entonces sin darse cuenta poco a poco se va apartando y pierde esa relación, que luego recuperan, porque como su hija es una mujer, entiende a su madre, y entiende por qué ha podido actuar así, y no hay reproche hacia ella, ¿no? Esa es un poco la complejidad de la vida, las cosas dentro de las cosas. O sea, nunca se puede decir esto, las cosas son así. No, son así y de una manera y de otra manera completamente distinta. No hay manera de comprender, digamos, de una manera absoluta a los demás. No hay manera. Es decir, no comprendemos ni siquiera a las personas que viven más cerca de nosotros. Es decir, sabemos quién era de verdad nuestros padres, quién era nuestra madre, quién era nuestro padre, y hemos vivido a su lado. Y en un momento determinado, a lo mejor cuando les has perdido, dices,
si yo no sé de verdad quién era mi madre? O sea, hay una parte de su vida que yo no he llegado a entender nunca, no he llegado a comprender, porque no sé qué parte era. Tener en cuenta una cosa que, claro, el niño llega a la vida de sus padres cuando esta vida ya, una parte importante de esa vida ya ha pasado. No digamos ahora, ¿no?, que las mujeres y los hombres tienen niños muy tarde, a lo mejor a los 40 años. Fijaros, un niño llega a la vida de su madre cuando ésta tiene 40 años. Pero a los 40 años has vivido una parte esencial de su vida. Y entonces, y el niño, evidentemente, por eso todos los niños tienen este interés grandísimo por que sus padres les cuenten cosas de lo que hacían cuando eran niños y antes de haber nacido ellos. Ese interés lo tienen todos los niños completamente, porque se dan cuenta de que hay una parte de las vidas que no conocen. Antes de que ellos nacieran, su padre, su madre, habían vivido vidas que no habían tenido que ver con él. No habían tenido que ver con él. Entonces, fíjate, en esa novela se cuenta una historia que me contó una amiga mía, de una sobrina, que es una historia preciosa realmente. Que de pronto estaba con sus padres, una niña pequeña, y entonces los padres en un momento eran muy jóvenes y habían empezado en una reunión de esas familiares, habían sacado fotografías un poco como de su noviazgo. Y entonces la niña, al ver a los padres que estaban tan felices y tan encantados, ¿no?, se pone a llorar, porque se pregunta, ¿y dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Les ve felices y dice, ¿cómo es posible? Mis padres están felices y yo, ¿dónde estaba? Y sin existir yo. Entonces yo, ¿qué soy para ellos, no? Bueno, no es que el niño lo formule así, pero podemos de alguna manera plantearnos que algo así estaba presente, ¿no? Fijaros qué detalle más. Claro, a mí en el momento que me lo contaron, pues yo digo, esto lo quiero para mí, porque claro, los escritores somos como aves de presa. Es decir, cuando alguien nos cuenta algo que nos interesa, no lo dejamos, pero ni locos, ¿eh? Vamos a por ello, pero de cabeza. Pero expresa muy bien esa idea, todo esto que estamos contando, ¿no? A ver, sí. ¿había una pregunta? Buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿por qué decides que entre los dos personajes principales, María y Rocco, haya esa diferencia de edad de unos 8 o 10 años, una década, y no fueran, bueno, pues más acorde, con la misma edad? Sí, bueno, no sé. Bueno, también esas cosas de las edades es que somos un poco, no sé cómo decirlo, puritanos con ello, ¿no? Es decir, las edades tampoco tienen por qué representar nada especial. Es decir, antes de tener una edad determinada, pues eres una persona, un ser humano, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, en ciertos instantes no cuenta la edad, ¿no? Lo que cuenta es quién eres y quién es la otra persona. En ese caso, a mí me interesaba que esa persona, la figura de él, fuera una persona joven. Porque hablar de una persona joven es hablar de alguien que aún no se ha terminado de transformar en un adulto. Es decir, que aún no ha terminado de perder ese contacto con esa vida anterior de la que yo hablaba antes, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, este Rocco es una persona que está muy cerca de la naturaleza, de los animales, de la laguna, de las plantas. Vive en una relación con el medio como el adulto, en la medida en que se transforma en un ser responsable y maduro, pierde. O sea, el hombre y la mujer actuales, urbanos, ¿no? Es decir, hemos perdido la relación con la naturaleza. La naturaleza, en el mejor de los casos, para nosotros es un telón de fondo para adornar nuestras excursiones dominicales. Pero no tenemos la misma relación que tenía el hombre antiguo, que tiene, por ejemplo, un agricultor de verdad que ama su oficio con la tierra. No tenemos el sentimiento de que la naturaleza está viva, de que hay en ella misterios que de alguna manera como nos están destinados, ¿no?
todos esos misterios que aparecen en el mundo del mito, en el mundo de los relatos, digamos, esenciales que han creado un poco nuestra cultura, ¿no? De todo eso se habla allí, ¿no? Y entonces yo necesitaba, por lo tanto, un chico joven, lo más joven posible, que aún estuviera, digamos, en contacto con ese mundo y que ella le viera como perteneciente, un poco como si viera un animal hermoso, como si viera un animal hermoso, a un ciervo, a un cervatillo, ¿no? Que de pronto aparece ahí y te quedas mirando y te dan ganas de seguirle para ver qué hace, y a la vez lamentas no poder entenderle, no saber qué quiere, ni cómo te mira, ni lo que es en ese mundo, ¿no? Entonces, desde ese lado, bueno, que en cierta forma es un poco lo que pasa también en El Señor de la Guerra. El Señor de la Guerra, el Señor de la Guerra, Charlton Heston es un hombre ya mayor, adulto, bueno, no mayor, un hombre joven, pero adulto, y ella pues es una cría, realmente, ¿no? Y entonces la ve como salir del agua como si fuera un animal, pero digo lo del animal en el sentido no peyorativo de la palabra, sino todo lo contrario, como un elogio, alguien que viene de otro mundo, un mundo, y es portador de cosas que me puede decir, ¿no?, acerca de ese lugar del que viene, y cada vez me hace sentir, bueno, pero esto que yo creía que es la vida completa, lo que estoy viviendo en este lugar, es la vida, es lo único que se puede vivir. No hay cosas más allá que me están esperando y que me estoy perdiendo. Es decir, en cada uno de nosotros no hay una vida no vivida. Claro que hay una vida no vivida, que es tan importante, incluso más importante que la vivida. Claro que hay un montón de cosas que no hemos llegado a vivir y que lo hubiéramos deseado vivir, claramente, ¿no? Pero todo eso que no hemos llegado a vivir y que está en nosotros, de alguna manera nos acompaña, forma parte, digamos, de nuestra personalidad, ¿no? Y en muchos momentos nos hace elegir las palabras que pronunciamos sin darnos cuenta, incluso a lo mejor determina las relaciones que tenemos, las relaciones más esenciales, porque ¿por qué nos enamoramos de esa persona y no de otra? Ahí no hay ninguna razón. ¿Qué nos lleva a enamorarnos de esa persona y no de otra? ¿Qué deseo en mí me lleva, digamos, al encuentro, digamos, con ese otro ser? Entonces, no sé, todos son enigmas. Vivimos en un mundo donde todos son enigmas, ¿no? A la vez es lo que hace interesante la vida, claro, por otra parte, ¿no? Hola. A ver, yo creo que ya se ha contado suficientemente cosas del libro, pero yo no quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer una consideración, una reflexión. A mí me ha parecido un libro hermoso. Una vez me preguntaron, ¿qué te ha parecido este libro? Dije, me parece un libro hermoso. Desde mi punto de vista es una alegoría al amor, de esa hija a ese padre, que también me sorprende la técnica epistolar, porque por medio de la carta, yo por ejemplo que tengo una edad, las cosas más bonitas que he contado siempre ha sido cuando he escrito una carta. Entonces, a la persona querida, ¿no? Y luego el contraste que hay de ese amor racional al padre con el amor irracional, obsesivo, hacia Rocco, de la protagonista, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado, bueno, me ha encantado. Es la primera vez que leo un libro suyo, pero vamos, que voy a leer más. Simplemente porque las preguntas yo creo que ya están todas, las respuestas ya están todas dichas. Pero yo no me quería marchar sin hacer esta consideración. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Caro, porque lo mejor que se le puede decir a un escritor es que el libro que has leído te parece bello, ¿no? Porque en el fondo la búsqueda esencial de la vida es la búsqueda de la belleza, que es una búsqueda de algo que no sabemos. La belleza sabemos identificarla cuando aparece, pero si queremos explicar lo que es, no tenemos palabras para hacerlo, ¿no? Pero sí que la belleza, fíjate, tiene que ver con algo, o con ese lugar, el lugar donde aparece es el lugar donde... es que es el lugar de las preguntas. O sea, la belleza siempre va asociada a una pregunta.
va asociada, digamos, al pasmo que te produce y a la vez inmediatamente decir, bueno, ¿y esto? Pero, ¿y por qué? ¿Qué me está pasando? Es decir, ¿qué hay, digamos, en esa persona? O yo qué sé, decir, por ejemplo, cuando nos gusta muchas veces un libro o una película, cuando nos gusta de verdad, por un tiempo nos quedamos sin saber qué decir, claramente, ¿no? A veces nos pregunta, ¿qué te ha parecido? Y cuanto más te gusta, más difícil te cuesta hablar de ello, ¿no? Es complicadísimo hablar de lo que amas, complicadísimo, porque no tienes, siempre te parece que te faltan palabras para explicarlo. Entonces el lugar de la pregunta, de la belleza, es también el lugar de la pregunta. El amor es el lugar de la pregunta, porque evidentemente la primera pregunta que te haces cuando surge, digamos, ese sentimiento es, bueno, ¿quién es esa persona? O sea, ¿quién eres tú? Esa es una de las preguntas claves de la relación amorosa. ¿Quién eres? ¿Y por qué tienes este poder sobre mí? Es un poco lo que el señor de la guerra le pasa cuando ve a Browning, ¿no? Esa es una escena un fotograma de la película. Cuando ve a Browning, evidentemente se queda como diciendo, bueno, pero ¿y este ser quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo no? Si yo no había pensado que algo así pudiera existir en el mundo, y de pronto irrumpe en un lugar insospechado. Estoy yo cansado de estar aquí, probablemente sin ninguna gana, haber abandonado su mundo y estar allí entre salvajes, lo que él cree que son salvajes, ¿no? Que simplemente son seres que tienen una comunicación diferente con el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, y se queda sin palabras. Fijaros, hay una historia que a mí me gusta mucho, que es la historia cuando en la Biblia, cuando los judíos abandonan Egipto con Moisés, y entonces van en busca de la tierra prometida, y entonces, andan por ahí perdidos, es decir, pasando calamidades, están todos desesperados completamente porque no encuentran esa tierra que andan buscando, ¿no? Y entonces en un momento dado Yahvé, compadecido de ese sufrimiento, hace caer el maná sobre ellos. Entonces, de pronto, imaginaros en esa tribu de desarrapados, empieza a caer del cielo copos como los copos de nieve, y cómo caen, el asombro que debe producir eso en medio del desierto. Y entonces, esa belleza, y de pronto, ¡pum!, ponen las manos, y no solamente eso, sino que caen las manos, lo llevan a la boca, y resulta que tiene los sabores más increíbles, ¿no? Esa extraña sustancia que está cayendo del cielo. Y no solamente aplaca su sed, sino que también su hambre, y les llena de vigor, ¿no? Y entonces se quedan asombrados completamente, ¿no? Y supongo que eso pasa, y al día siguiente estar allí como esperando que de nuevo suceda, y vuelve a suceder, y entonces, fijaros, qué maravillosa es esta historia, ¿no? La palabra maná en hebreo significa ¿qué es? Es decir, ¿y por qué llamamos maná eso? Porque inevitablemente al ver ese portento, lo primero que dicen estos seres, maravillados por la belleza de lo que está sucediendo, es ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde viene este extraño alimento extraordinario, ¿no?, que nos llena de vigor, que cambia completamente el sentido de las cosas, que antes, hace un momento estábamos desesperados y ahora nos sentimos como dueños de algo que no sabemos explicar lo que es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esa es la pregunta que siempre provoca la belleza. Y siempre que nos encontramos ante algo que podemos llamar bello, es como si el maná volviera a caer en el mundo, ¿no? Me da igual que sea esa persona la que... un recién nacido, una pareja que tiene su primer niño y que está encantada con él. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo miran? Lo miran como si no entendieran qué ha pasado, como si no dieran crédito a aquello que, sin saber por qué, ahora lo tienen en su casa. ¿Y este niño? Este niño, no es que no lo llaman niño, porque no es un niño todavía. Es decir, se dice en Barley, que es el autor de Peter Pan, ¿no?, que es una novela maravillosa, tiene un libro anterior a Peter Pan que se llama El pajarito blanco. Entonces el pajarito blanco es donde hay un capítulo que es donde él
concibe ese personaje, el personaje de Peter Pan. Es cuando le concibe. Y entonces aparece una aventura de Peter Pan. Luego, posteriormente, se ve que encuentra un personaje que evidentemente dice, este no se me puede escapar, aunque vuele, y entonces por eso escribe esa novela que es extraordinaria, Peter Pan, que yo creo que es la novela que mejor ha contado lo que es un niño. Yo creo que no ha habido, pocos escritores ha habido en el mundo que sepan decirnos lo que son los niños, como supo Barry, que era un pobrecillo, un hombre que medía 1,5 metros, y que estaba loco por los niños él mismo, porque llega a adoptar 5 niños, ¿no? De una madre que les llevaba, bueno, ya lo sabéis todos, esa historia, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Realmente, ¿no? Y entonces, en ese capítulo se dice una cosa que es muy hermosa. Se dice, todos los niños antes de nacer fueron pájaros. Lo que pasa es que cuando nacen, ese pájaro llega al mundo y se transforma en un bebé, y las madres entonces, con sus atenciones, con sus cuidados, con sus canciones, con sus palabras, poco a poco transforman esa criatura que era un pájaro, poco a poco le transforma en un niño. Pero claro, en la medida en que le van transformando en un niño, va perdiendo la capacidad de volar, va perdiendo su naturaleza de pájaro. ¿Y quién es Peter Pan? Es un niño que, a pesar de transformarse en un niño, no perdió su naturaleza de pájaro y por eso era capaz de volar. ¿Cuál es entonces el sentido del arte, el sentido de los cuentos que contamos a los niños? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque fijaros, yo creo que tenemos 2 obligaciones como adultos. Una obligación es proteger ese niño que ha llegado a nuestra casa, no sabemos de dónde, cuidarle, darle todo lo que necesita, enseñarle cosas, enseñarle a hablar, etcétera, etcétera. Es decir, ir conduciéndole lentamente a nuestro mundo, que es el mundo de la razón, el mundo del lenguaje, el mundo de los adultos, en definitiva, ¿no? Tenemos, evidentemente, un niño, tenemos que transformarle, tenemos que hacer todo lo posible porque se transforme en un hombre y una mujer capaces, digamos, de vivir su vida como debe ser vivida. Pero también tenemos otra misión, los adultos, y aquí es donde entran los cuentos. Tenemos la obligación de que ese niño, según va creciendo, no olvide nunca ese pájaro que fue, no olvide nunca ese mundo del que viene. De ese mundo del que viene es el mundo del que hablan todos los cuentos de hadas, que es el mundo de lo maravilloso, el mundo donde existían los prodigios, el mundo donde uno podía transformarse en un animal, donde podía hablar con los árboles, donde el agua era de oro, donde las manzanas en los árboles eran de oro también, ¿no? Es decir, yo qué sé, es decir, es una manera de contar un cuento al niño, de decirle, oye, no te olvides nunca de este mundo del que vienes, y que como niño en el que todavía estás, te transformarás en un adulto y a lo mejor te olvidas de él, pues no lo hagas. Sigue conservando la memoria de eso que fuiste, ¿no? De ese pájaro que fuiste, ¿no? A mí es una idea realmente hermosa esta, ¿no? Y yo creo que una de las obligaciones que tenemos los adultos al contar cuentos a los niños es precisamente esto, es decir, hacer que no olviden nunca que fueron niños y que como niños estuvieron abiertos al mundo, a todas las cosas del mundo, a toda la riqueza del mundo, que nunca pierdan eso. Y los cuentos hablan de eso completamente, ¿no? Y por eso a mí me parecen tan absolutamente esenciales, ¿no? No porque también le enseñan evidentemente a transformarse, digamos, en un adulto, en un hombre, en una mujer, pero lo más importante es a no olvidar lo que fueron. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes. Yo no he leído su libro, pero estoy encantada con esta charla y lo voy a leer. Y mi pregunta es, ¿por qué El último atardecer? Bueno, vamos a ver. Ya os he comentado antes que el título inicial del libro era Las dos orillas, que me gusta mucho también. Pero cuando ya lo había escrito, se me ocurrió mirar en internet a ver si existía algún libro que se llamara, que tuviera el mismo título, y sí que existía.
Y entonces, bueno, tampoco pasa nada, porque hay veces que los libros se repiten. Pero bueno, no me apeteció, ¿no? Porque además es un libro, digamos, contemporáneo, escrito por un autor, digamos, incluso que le conozco y todo. Entonces dije, bueno, qué faena, pues no puede ser, Las dos orillas, ¿no? Y me quedé sin título. Entonces, viéndola, escribiendo el libro, entonces veo otra película. Yo soy muy aficionado al cine. Y de hecho, bueno, el cine está integrado en muchísimas novelas mías. Yo, por ejemplo, tengo otra novela anterior a esta, que se llama La ofrenda, en la que cuento una historia de alguna manera parecida. Bueno, pues yo en el fondo al final siempre cuento la misma historia. Esto es lo terrible. Siempre quieres escribir un libro distinto y cuando le terminas dices, pero si he vuelto a escribir otra vez el mismo, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? Supongo que no, si uno no da más de sí, pues tendrá que aceptarlo, ¿no? Y entonces la ofrenda cuenta la historia está basada en una película que yo vi siendo niño, que se llama, bueno, se tituló de formas distintas aquí en España, algo así como El monstruo de la laguna negra o algo así, ¿no? Que es la historia pues de un grupo de científicos que han descubierto un fósil en una laguna del Amazonas y entonces, bueno, se van para allá todos a estudiar, a ver, porque piensan que es un poco el eslabón perdido, ¿no? Y entonces, bueno, mientras ellos están ocupados de sus cosas científicas, allí siempre va, claro, pues la típica chica guapa que siempre aparecía en esas películas, ¿no? Que era una actriz guapísima, ¿no? Que entonces, bueno, mientras ellos están ocupados de sus cosas, a ella no se le ocurre otra cosa, en un acto de completa inconsciencia y maravillosa inconsciencia, se pone allí un traje de baño blanco espectacular, porque ella era guapísima, y entonces no se le ocurre otra cosa que lanzarse allí a la laguna en el Amazonas, donde puede haber, imaginaros, anacondas, pirañas, puede haber allí de todo. Bueno, y allí se lo pasa bomba nadando, porque le encanta nadar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en esa laguna, en el fondo de la laguna, sí que hay una criatura, que es un hombre pez, que vive allí, vete a saber, desde el origen de los tiempos, y que al verla nadando allí en la superficie del lago, nunca ha visto nada semejante, pues entonces volvemos otra vez a la idea esa de la fascinación. Es que lo que pedimos siempre a los libros y al mundo del arte en su conjunto es que tenga el poder de fascinarnos. Es decir, lo que pedimos a una historia es que nos lleve a lugares encantados, clarísimamente. Los lugares encantados, el lugar de la fascinación. Bien, entonces, claro, se queda loco por ese ser que no sabe de dónde ha podido salir. Y hay una escena increíble, lo tenéis en YouTube, la podéis ver, poner ahí el monstruo y la laguna negra y veréis la escena del lago, que es una escena increíble. Era de aquellas películas de serie B, pero que eran maravillosas en su ingenuidad y tenían unas imágenes que eran deslumbrantes, ¿no? Que bueno, ella está nadando y entonces la criatura se acerca a ella y nadando boca arriba, muy cerca de ella, pues para poder mirarla mientras ella nada, ¿no? Bueno, yo solo esa película la vi de niño, a mí siempre me han gustado mucho estas películas de monstruos, ¿no? En el fondo es un poco la historia de la Bella y la Bestia, en definitiva, porque esta bestia, la bella, fascinado por esa criatura, pues va a querer raptarla, llevársela con él. Lo que pasa con King Kong también, ¿no? Que es otra película, en fin, central en mi vida, ¿no? King Kong es una película que tiene mucha amiga. Bueno, el caso es que... ¿Por dónde iba? Porque es que no... la fascinación, lo que me habías hecho, no sé qué, la pregunta de... el título, vale. Bueno, era por mi afición al cine. Entonces, bueno, esa película de La ofrenda, esa novela de La ofrenda, surge de esa película y de esa escena, completamente, ¿no? No os voy a contar de qué va, porque daría lugar a otra conversación. Pero entonces, yo quería deciros lo importante que es el cine en mi vida y como escritor. Es decir, yo de hecho siempre pienso que si me he transformado en un escritor es porque no he podido ser director de cine, que es lo que me habría encantado. Me habría encantado hacer películas y sigo viendo muchísimo cine, siempre que puedo. Y donde soy más feliz es en una sala de cine,
clarísima. Es una tristeza lo que está pasando con el cine, que está prácticamente desapareciendo y convirtiéndose en una cosa doméstica que uno ve en su casa, cuando ve películas de verdad y no ve pues, series, que no tengo nada contra las series, yo también las veo, pero yo veo series para dormirme, cuando las películas es para estar despierto, o sea que es muy diferente las dos cosas, ¿no? Y también está bien ver series para dormirse, porque uno al final del día pues lo que desea es descansar, ¿no? Entonces, escribiendo esta película, escribiendo esta novela, vi una película que la cito en la novela, que se llama El último atardecer, que es un western que yo le había visto pero no me acordaba de nada. Es una cosa extraordinaria ese western, ¿no? Y donde se contaba también una historia de un padre y una hija, muy diferentes, y donde hay una escena increíble en ese western, ¿no? Que la cuento ahí en la novela. Y entonces, lo que os decía antes, lo quiero para mí, esto tiene que venir a mi novela, ¿no? Y entonces, en efecto, lo llevé a la novela, y como ya había metido esa novela, digo, ¿y por qué no llamarla El último atardecer? Que es un título robado, digamos, a esa película, pero que es un título muy bonito y que de alguna manera sí que expresa un poco lo que pasa en esa novela, ¿no? Que al final estamos asistiendo a un último atardecer. Una cosa quería deciros, para añadir, que también lo cuento en la novela. Ese personaje, Browning, el personaje femenino, dio lugar a una de las aventuras literarias más extraordinarias de la literatura en nuestro idioma en el siglo pasado. Un poeta, Juan Eduardo Cirlot, que era un personaje muy peculiar, tiene un libro extraordinario que tengáis algo de curiosidad, ¿no? Que se llama El diccionario de los símbolos, que es una obra asombrosa completamente, ¿no? Y de esas que te gusta tenerla allí cerca para de vez en cuando abrirlo y decir, bueno, vamos a ver, la luna, ¿qué representa la luna? El agua, es decir, la noche, es decir, yo qué sé, ¿no? Y allí está todo contado de una manera admirable. Entonces este hombre, en un momento determinado, era un hombre como muy aficionado al mundo medieval, empezó también con el surrealismo, etcétera, ¿no? Y entonces, muy aficionado también a todo el mundo ese esotérico, el mundo del Santo Grial, es decir, de los cátaros, todas estas historias le volvían loco, ¿no? Entonces un día entra en un cine de Barcelona y ponen El Señor de la Guerra y entonces se queda completamente fascinado por esa película y en concreto por esa escena. Y entonces se queda tan fascinado que se produce una cosa que es una obra única, porque es la obra de alguien que se enamora de un fantasma, porque se enamora literalmente no de la actriz, del personaje. Y entonces empieza a escribir poemas sobre esa criatura. Y está en Siruela publicado, es un tocho así de gordo, son 7 o 8 libros de poemas dedicados a esa, digamos, a esa pasión que él siente. Porque para él Browning es un poco el reverso de Ofelia. Ofelia es la muchacha que muere por amor y se ahoga en el lago, y ella es la que renace de las aguas, porque para él ese momento simbólico, el momento en que ella cuando se la encuentra el Señor de la Guerra, es cuando la ve surgir del agua. Es decir, es como os decía antes, como una criatura del lago que hubiera irrumpido de pronto en el mundo humano. Y entonces él, con esa idea del renacimiento, algo que viene de la muerte, pero que ya no es muerte, entonces empieza a tener toda una serie como de lucubraciones y locuras que le llevan a escribir un montón de libros, ¿no? Y da lugar, sí, a una obra singularísima en la poesía española del siglo pasado, ¿no? Una obra a veces muy oscura, muy enigmática, pero que desde luego merece la pena, ¿no? Y es una historia muy fascinante, ¿no? Yo al final lo cuento en la novela, también hablo un poco hago un pequeño como homenaje a Cirlot, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, como dice la protagonista de la novela al final, la memoria es una casa llena de fuego. Gracias por esta novela de amor, mujeres y memoria, por tus palabras esta tarde y encantados de haberte tenido aquí y a todos vosotros escuchando estas palabras tan emocionadas y emocionantes. Gracias a todos. Muchas gracias.